En Lima, a fines del siglo XIX, el aire no era solo aire, era salitre del Callao, polvo de tranvía, humo de carbón y ese olor dulzón, de fruta madura que sube desde los mercados cuando el sol cae a plomo sobre los techos de calamina. La ciudad todavía tenía el pulso de una capital que se moderniza a tirones, con avenidas que quieren parecer europeas y callejones que no se dejan domesticar. En ese Perú que intenta recomponerse después de la Guerra del Pacífico y de décadas de sobresaltos fiscales, nace Pedro Beltrán Espantoso, el 26 de febrero de 1897. Nace en un país donde la palabra crédito pesa casi tanto como patria, porque sin crédito no hay ferrocarriles, no hay puertos, no hay Estado que pague sueldos, no hay moneda que inspire confianza. Y sin embargo, el crédito es siempre frágil, como una balanza que tiembla con cualquier ráfaga. Beltrán crece en un ambiente donde el dinero no es un misterio romántico, sino una herramienta concreta. Se cuenta, se invierte, se pierde, se recupera. La Lima de su infancia y adolescencia es la de la llamada República Aristocrática, con una élite que gobierna y negocia el país como si fuera una gran empresa exportadora: azúcar, algodón, minerales, contratos, concesiones, bancos. En los salones se habla de Londres y de París. En los muelles se habla de fletes, de seguros, de huelgas. Y en el fondo, siempre, la misma tensión. Un país que vende hacia afuera y que, hacia adentro, acumula desigualdades como si fueran intereses compuestos. La educación de un joven de su clase no es solo un itinerario académico, es una forma de entrar en el mapa del poder. En el Perú de comienzos del siglo XX, estudiar no es únicamente aprender, es pertenecer. Es conocer apellidos, códigos, maneras. Es saber cuándo callar y cuándo hablar. Beltrán se forma en ese mundo donde la autoridad se construye con títulos, sí, pero también con redes, con reputación, con la capacidad de moverse entre el lenguaje de los negocios y el lenguaje de la política sin que se note el cambio de registro. El país, mientras tanto, cambia de piel. En 1919 llega Augusto B. Leguía y se instala el oncenio, una modernización acelerada, endeudada, ambiciosa, con obras públicas, carreteras, edificios, un Lima que se estira y se pavimenta. Es el Estado que quiere parecer moderno a fuerza de cemento y de préstamos. Y es también el Estado que aprende a depender de la financiación externa como un organismo que se acostumbra a una transfusión constante. En esos años, la economía peruana se abre más, se integra más y al mismo tiempo se vuelve más vulnerable a los ciclos internacionales. La balanza de pagos, esa contabilidad que parece fría, empieza a dictar el humor del país. Cuando entran divisas hay optimismo, cuando se secan, llega el ajuste, la tensión, la calle. Beltrán, joven, observa y aprende. Aprende que la economía no es una abstracción, es un conjunto de decisiones que se sienten en el precio del pan, en el salario, en el tipo de cambio, en la posibilidad de importar maquinaria o de pagar la deuda. Aprende que el Estado puede ser grande y aún así estar siempre al borde de la insolvencia. Aprende que el prestigio de una moneda es una construcción política tanto como técnica. Y aprende sobre todo que en el Perú la discusión económica no se queda en los libros. Se pelea en los periódicos, en el Congreso, en los directorios empresariales, en los sindicatos, en la calle. Porque hay un detalle decisivo en la biografía de Pedro Beltrán. Su autoridad no se construye únicamente desde un escritorio de economista, sino desde un lugar mucho más ruidoso y más influyente: la prensa, el diario. La palabra impresa que llega cada mañana como un parte de guerra, como un boletín de precios, como un sermón laico. En una sociedad donde la radio todavía no lo domina todo y la televisión es un futuro remoto, el periódico es un arma y también un termómetro. Quien controla un gran diario no solo informa, selecciona, jerarquiza, enmarca. Decide qué es escándalo y qué es rutina. Decide qué cifra se convierte en alarma y cuál se esconde en una nota pequeña. Beltrán se vincula al mundo empresarial con naturalidad, no como un visitante, sino como alguien que entiende el lenguaje interno: costos, márgenes, importaciones, exportaciones, crédito bancario, riesgo. El empresariado peruano de la primera mitad del siglo XX no es homogéneo. Conviven los grandes agroexportadores de la costa, los intereses, mineros, los comerciantes importadores, los banqueros, los industriales que empiezan a reclamar protección. Y en medio de esas tensiones, la política económica se vuelve un campo de batalla. Aranceles o apertura, gasto público o austeridad, tipo de cambio fijo o flexible, subsidios o disciplina. Cada decisión inclina la balanza hacia un grupo y en contra de otro. La década de 1920 termina con un golpe seco: la crisis mundial de 1929.
El derrumbe del comercio internacional golpea a países como el Perú con una lógica implacable. Si caen los precios de exportación, caen las divisas. Si caen las divisas, se encarece importar. Si se encarece importar, se paraliza parte de la economía. Si se paraliza, crece el desempleo. Y cuando crece el desempleo, la política se enciende. La crisis no es solo una estadística, es una fila, una olla común, una huelga, un rumor de cuartel. En 1930 cae Leguía. El país entra en una etapa de inestabilidad, con juntas, elecciones tensas, violencia política. Aparecen con fuerza movimientos de masas, nuevas identidades políticas, el APRA como fenómeno continental, el miedo de las élites, a una transformación social que no controlan. En ese Perú, la economía deja de ser un asunto de gabinete y se convierte en un asunto de orden público. El Estado necesita recaudar, pero la sociedad resiste. El Estado necesita estabilizar, pero la calle exige. La balanza, otra vez, cuentas externas y cuentas internas, números y legitimidad. Beltrán se va consolidando como un hombre de ideas económicas claras, de inclinación liberal, convencido de que la estabilidad monetaria y fiscal no es un capricho de banqueros, sino la base de cualquier proyecto nacional. Para él, la inflación no es un simple aumento de precios, es una forma de impuesto encubierto que castiga al que vive de un salario fijo y premia al que puede protegerse con activos. El déficit fiscal no es solo un número rojo, es una promesa de inflación futura o de endeudamiento que compromete la soberanía. Y el tipo de cambio no es una cifra en una pizarra, es el precio de la confianza. Pero esa claridad en el Perú no basta, porque el Perú no es un laboratorio. Es un país con regiones desconectadas, con una sierra donde el Estado llega tarde o no llega, con una costa que concentra riqueza y poder, con una Amazonía que es frontera y promesa. Es un país donde la modernización convive con formas de trabajo y de propiedad que parecen de otro siglo. Y es un país donde la política se hace con coaliciones frágiles, con pactos tácitos, con equilibrios que se rompen por una huelga o por un editorial. Ahí aparece el otro gran escenario de Beltrán, la prensa. Dirigir un diario en Lima no es solo administrar una redacción, es administrar una influencia. Es decidir la portada que leerán ministros, empresarios, diplomáticos, oficiales. Es recibir información de primera mano, filtrada por intereses, por lealtades, por rivalidades. Es tener acceso a cifras antes de que sean públicas, a rumores antes de que se confirmen, a documentos antes de que se archiven. Es también estar expuesto. Un diario poderoso genera enemigos poderosos. La redacción de un gran periódico tiene su propia música. El tecleo constante, el olor a tinta, el papel apilado, los teléfonos que suenan con urgencia, los mensajeros que entran con sobres, los correctores que pelean por una coma como si fuera una frontera. Y en el centro, la línea editorial. Esa brújula que no se ve, pero que ordena todo. Beltrán, desde ese lugar, no solo comenta la economía, la interpreta para el público y al interpretarla, la empuja. Porque en un país con mercados pequeños y expectativas volátiles, lo que se dice sobre la moneda puede mover la moneda. Lo que se dice sobre el crédito puede cerrar el crédito. Lo que se dice sobre el gobierno puede acelerar una crisis o contenerla. En el Perú de mediados del siglo XX, la prensa escrita es un actor político, no es neutral. No pretende serlo. Los diarios tienen bandos, tienen alianzas, tienen enemigos, y la prensa es una tribuna de peso. Beltrán se convierte en una figura pública que combina dos cosas raras en un mismo cuerpo: la autoridad del empresario y la autoridad del editor. Puede hablar de balances y de presupuestos, pero también puede marcar agenda, instalar temas, presionar. Puede sentarse con banqueros y al día siguiente influir en la conversación nacional con una columna o con una portada. Esa doble condición, hombre de empresa y hombre de prensa, lo coloca en el corazón del poder limeño. Un poder que no siempre se ve en el organigrama del Estado, pero que se siente en los pasillos, directorios, clubes, embajadas, ministerios, redacciones. Lima es una ciudad donde las decisiones se cocinan en espacios cerrados y luego se anuncian como inevitables. Y Beltrán aprende a moverse ahí, con una mezcla de convicción y pragmatismo. Convicción en la ortodoxia económica. Pragmatismo en la forma de construir influencia. Los años 40 traen otro giro. La Segunda Guerra Mundial altera el comercio, los precios, las rutas marítimas. Para países exportadores, la guerra puede significar demanda y precios altos, pero también escasez de importaciones, cuellos de botella, inflación. El Estado interviene más. Aparecen controles, racionamientos, medidas de emergencia. Y cuando termina la guerra, el mundo entra en un nuevo orden financiero internacional, con instituciones y reglas que prometen estabilidad.
pero que también exigen disciplina. El Perú, como tantos países, se mueve entre la tentación de gastar en tiempos buenos y la obligación de ajustar cuando el ciclo cambia. Beltrán, desde su posición, observa cómo la economía se politiza cada vez más. La industrialización por sustitución de importaciones gana terreno en América Latina. La idea de producir adentro lo que antes se compraba afuera. Eso implica aranceles, protección, créditos dirigidos, un Estado más activo. Para un liberal, ese camino tiene riesgos: ineficiencia, privilegios, corrupción, inflación. Pero para muchos políticos es una promesa de empleo urbano, de modernidad, de independencia. La balanza vuelve a moverse. Proteger a la industria puede costar divisas, abrir la economía puede costar empleos. Y cada costo tiene un rostro. En ese contexto, Beltrán se va perfilando como un defensor de la estabilidad y de la responsabilidad fiscal. No es un tecnócrata escondido, es un polemista con plataforma. Y eso importa. Porque en el Perú, la economía no se decide solo en el Ministerio de Hacienda, se decide en la opinión pública, en la presión de grupos, en la capacidad de un gobierno de sostener medidas impopulares. Un economista sin voz pública puede ser ignorado. Un editor con ideas económicas puede ser temido. La figura de Manuel Prado Ugarteche, que será central más adelante, ya está en el paisaje. Prado representa una tradición de gobierno vinculada a la élite económica, a la idea de orden, de institucionalidad, de negociación con el mundo financiero. Su primer gobierno, en los años 30, y luego su retorno en los 50, se inscriben en esa lógica de equilibrio entre modernización y control político. Beltrán, desde la prensa y desde el empresariado, se mueve en un entorno donde Prado no es un extraño, es parte del mismo universo, social y político, aunque con roles distintos. Pero no hay que imaginar una lima de acuerdos perfectos. Hay rivalidades. Hay disputas por el rumbo económico. Hay tensiones entre quienes quieren un Estado más interventor y quienes temen que ese Estado se convierta en una máquina de gasto sin freno. Hay tensiones entre el capital exportador y el industrial, entre el centro limeño y las regiones, entre el orden y la movilización social. Y en medio de todo, la moneda, el presupuesto, la deuda, la contabilidad del país como campo de batalla. Beltrán construye su autoridad con una combinación de reputación y de consistencia. En economía, la consistencia es una forma de poder. Si alguien sostiene una línea durante años, incluso sus adversarios terminan reconociendo que no habla por oportunismo. Pero esa misma consistencia puede volverse rigidez. Y la rigidez en política se paga. Porque la política es el arte de ceder sin parecer débil, de negociar sin perder el rumbo, de prometer sin quebrar la caja. Beltrán, en su etapa de formación pública, todavía no tiene que cargar con el costo directo de sus recetas. Puede defender la disciplina desde la tribuna. Puede exigir equilibrio sin tener que explicar a quién se le recorta. Puede hablar de devaluación o de tipo de cambio sin enfrentar cara a cara al asalariado que ve subir el precio del arroz. La prensa, además, no es solo economía. Es política nacional e internacional. Es el relato de un país que se mira en el espejo del mundo. En los años de la Guerra Fría, América Latina se convierte en tablero. Estados Unidos mira con obsesión cualquier signo de radicalización. Las élites locales miran con miedo cualquier signo de revolución. Los movimientos populares miran con esperanza cualquier signo de cambio. Y en ese clima, la economía se vuelve ideología. Estabilizar puede ser responsable o puede ser entreguista, según quien lo diga. Controlar precios puede ser justicia social o puede ser populismo, según quien lo sufra. Beltrán, liberal, queda asociado a una visión de país, abierta al capital, disciplinada fiscalmente, integrada al sistema financiero internacional. Esa asociación tiene ventajas. Le da credibilidad ante bancos, ante inversionistas, ante diplomáticos. Le da un aura de hombre serio, de hombre de números, pero también lo marca. Lo convierte, para muchos, en representante de intereses empresariales. Y en un país con desigualdad profunda, esa etiqueta pesa como plomo. Porque cuando la economía aprieta, la gente busca responsables. Y los responsables suelen tener nombre y apellido, aunque la crisis venga de fuerzas globales. En la Lima de esos años, el poder se expresa en detalles. En el edificio del diario, en la calidad del papel, en la capacidad de imprimir más ejemplares, en la red de corresponsales. En la cercanía con el puerto, por donde entran noticias y mercancías. En la relación con anunciantes, que no son solo clientes, son actores económicos que pueden premiar o castigar una línea editorial. Dirigir un diario implica negociar con ese ecosistema sin perder autoridad. Y Beltrán, al frente de la prensa, aprende a sostener una posición en medio de presiones cruzadas. También aprende algo más. El Estado escucha, aunque no lo admita.
Una editorial puede irritar a un ministro, pero también puede empujarlo a actuar. Una campaña periodística puede acelerar una reforma o bloquearla. En países con instituciones frágiles, la prensa puede funcionar como oposición, como fiscal, como partido informal. Y Beltrán, desde ese lugar, se acostumbra a hablarle al poder como si estuviera a la misma altura, no como un suplicante, como un par. Esa costumbre es peligrosa y útil a la vez. Útil, porque le permite entrar a conversaciones donde otros no entran. Peligrosa, porque crea la ilusión de que influir es gobernar. Influir es sugerir, presionar, advertir. Gobernar es firmar, ejecutar, asumir costos. Gobernar es descubrir que cada cifra tiene un sindicato detrás, un gremio, una región, un bloque parlamentario. Gobernar es descubrir que la balanza no se equilibra solo con lógica contable, sino con paciencia política. Pero todavía estamos en el tiempo en que Beltrán se forja como figura. Y esa forja ocurre en un Perú que se urbaniza, que ve crecer a Lima con migración interna, que empieza a sentir el peso de nuevas clases medias, de trabajadores organizados, de estudiantes politizados. La ciudad se expande hacia barrios nuevos, con casas de ladrillo sin tarrajear, con calles de tierra, con mercados improvisados. La modernización no llega como un plan ordenado, llega como una ola. Y esa ola trae demandas, empleo, vivienda, servicios, educación. Demandas que cuestan dinero. Dinero que el Estado no siempre tiene. Otra vez la balanza, lo social y lo fiscal. Beltrán, liberal, mira ese crecimiento con una mezcla de preocupación y de cálculo. Sabe que sin estabilidad no hay inversión. Y sin inversión no hay empleo. Sabe que el gasto público sin respaldo puede terminar en inflación. Y la inflación golpea más fuerte a los pobres. Pero también sabe, porque no es ingenuo, que la estabilidad puede exigir sacrificios inmediatos y que esos sacrificios no se reparten de manera equitativa. La teoría económica puede hablar de ajustes necesarios. La calle habla de hambre. En el mundo empresarial, Beltrán se mueve con la lógica del balance. Ingresos, egresos, riesgos. En el mundo de la prensa se mueve con la lógica del relato. Titulares, énfasis, silencios. Esa combinación lo convierte en un personaje singular, alguien que entiende que la economía necesita credibilidad y que la credibilidad se construye también con palabras, con discursos, con confianza pública, con la sensación de que hay un timón. Y sin embargo, el Perú es un país donde el timón se disputa, donde cada grupo quiere girar hacia su puerto. Los exportadores quieren un tipo de cambio que les convenga. Los importadores quieren estabilidad para planificar. Los industriales quieren protección. Los trabajadores quieren salarios que alcancen. Los políticos quieren elecciones ganadas. El Estado quiere sobrevivir. Y el mundo, indiferente, mueve los precios de los minerales, del algodón, del azúcar, como si fueran fichas. Beltrán se convierte, así, en un referente. Un hombre al que se consulta. Un hombre al que se escucha. Un hombre que, desde fuera del gabinete, puede condicionar el debate. Su nombre empieza a sonar no solo en la sección económica, sino en la conversación política. Porque cuando un país entra en dificultades, la pregunta tácita siempre es la misma. ¿Quién puede ordenar esto? ¿Quién puede convencer a los acreedores? ¿Quién puede imponer disciplina sin que todo se incendie? En los años previos a su entrada al gobierno, todavía sin cruzar esa puerta, Beltrán ya está parado en el umbral. Tiene el perfil que las élites consideran confiable, empresario, liberal, con prestigio público. Tiene la herramienta que pocos tienen, un diario influyente. Y tiene una reputación de seriedad que, en tiempos de incertidumbre, vale oro. Pero esa misma reputación lo encierra en una jaula. Si algún día le toca actuar, no podrá esconderse detrás de la crítica. Tendrá que demostrar que su ortodoxia funciona no en el papel, sino en la vida real. La Lima que lo rodea es una ciudad de contrastes. En el centro, edificios republicanos, oficinas, bancos, cafés donde se discute política con voz baja y frases largas. En los barrios populares, el ruido de talleres, el pregón, la radio encendida, la preocupación por el precio del querosén, por el pasaje, por el alquiler. En el puerto, el movimiento de mercancías que define la economía más que cualquier discurso. Y sobre todo, esa sensación de que el país vive pendiente de una cuenta externa, de lo que entra y de lo que sale, de las divisas, de la capacidad de pagar importaciones y deuda. La balanza como destino. Beltrán, desde su escritorio, que es a la vez empresarial y periodístico, mira esa balanza con obsesión profesional, porque para un liberal de su tiempo, la estabilidad no es un lujo, es la condición mínima para que el mercado funcione. Sin estabilidad, el mercado se convierte en especulación. Sin estabilidad, el ahorro se fuga. Sin estabilidad, el Estado se vuelve rehén de la emisión o del endeudamiento. Y sin estabilidad, la política se radicaliza. Pero hay algo más íntimo en su perfil.
la convicción de que el orden económico es una forma de orden moral, que gastar sin respaldo es engañar, que prometer sin caja es mentir, que manipular la moneda es robarle al ciudadano sin decirle. Esa visión, que puede sonar severa, le da fuerza. También le quita flexibilidad, porque el Perú, con su historia de crisis y de pactos, exige a veces soluciones imperfectas, transacciones, concesiones. Y Beltrán se forma como alguien que prefiere la línea recta. Esa línea recta lo hace visible y lo hace también inevitable. Cuando un país se acostumbra a vivir al borde del déficit y de la inflación, tarde o temprano busca a alguien que hable el idioma de la disciplina. No por amor a la disciplina, sino por miedo al abismo. Y en el Perú de mediados del siglo XX, con una economía que alterna bonanzas y estrecheces, con una política que alterna aperturas y cierres, con una sociedad que se moviliza cada vez más, el nombre de Pedro Beltrán Espantoso empieza a adquirir un peso particular. El del hombre que no solo opina, sino que podría, si lo empujan, hacerse cargo. Todavía no lo empujan. Todavía puede escribir, dirigir, influir. Todavía puede sostener la balanza desde la tribuna, señalando dónde se inclina, quién la carga, quién la desequilibra. Pero el país se mueve hacia un punto en el que las palabras ya no alcanzan. Y cuando ese punto llega, el comentarista poderoso descubre la diferencia entre advertir un incendio y entrar a apagarlo con las manos. El Perú de la posguerra no amanece con fanfarrias, amanece con cuentas, con listas, con barcos que llegan al Callao cargados de bienes que el país no produce y que sin embargo ya no puede pagar con la misma facilidad. Amanece con un Estado que, como tantos en América Latina, descubre que la guerra terminó lejos, pero sus efectos se quedaron aquí. Precios internacionales que suben y bajan como mareas, escasez de ciertos insumos, presiones sobre el costo de vida y una palabra, que empieza a colarse en conversaciones de café, en directorios, en sindicatos, en el Congreso. Inflación. Lima, en esos años, es una ciudad que se estira sin pedir permiso. Se estira hacia el norte, hacia el sur, hacia los arenales. Se estira con migración, con barriadas que aparecen casi de la noche a la mañana, con esteras, con ladrillo crudo, con calles sin asfaltar donde el polvo se levanta como una segunda piel. Y en el centro, en las oficinas con ventiladores que no alcanzan, se discuten cifras como si fueran diagnósticos médicos. Déficit, fiscal, reservas internacionales, balanza de pagos. La balanza, siempre la balanza. Lo que entra y lo que sale. Lo que el país gana afuera y lo que gasta adentro. Lo que el Estado promete y lo que realmente puede pagar. En el mundo, el tablero cambia. Bretton Woods ya no es una idea. Es un sistema. El dólar se vuelve el eje, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se convierten en árbitros y prestamistas, y la palabra estabilización empieza a tener un significado casi ritual. Disciplina fiscal, control monetario, tipo de cambio creíble. Para algunos es la medicina, para otros es el látigo. Y en el Perú, donde la política económica siempre ha sido una pelea entre urgencias y principios, esa medicina llega con un sabor particularmente amargo, porque el país no es una hoja en blanco. Es una sociedad desigual, con regiones que viven en tiempos distintos, con una costa que mira al comercio exterior y una sierra donde el Estado es a veces un rumor. Pedro Beltrán, desde su posición de empresario y director de la prensa, mira ese panorama con la frialdad del que sabe que las crisis no se anuncian con trompetas, se anuncian con pequeñas señales. Un importador que ya no consigue crédito. Un banco que endurece condiciones. Un rumor de devaluación que hace que la gente corra a comprar dólares o mercadería antes de que suba. Un ministro que promete aumentos sin decir de dónde saldrá el dinero. Un presupuesto que se aprueba con optimismo y se ejecuta con angustia. La posguerra también trae otra transformación. La política se llena de masas. Ya no basta con acuerdos de salón. Ya no basta con que un puñado de apellidos se ponga de acuerdo en un club. Hay sindicatos más organizados, hay estudiantes que marchan, hay partidos con base popular, hay un país urbano que crece y exige. Y cuando crece la exigencia, crece el gasto. Y cuando crece el gasto sin respaldo, la balanza se inclina. No solo la de pagos, la política también. En los años 40, el Perú vive el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Un experimento democrático en un continente que alterna elecciones y cuartelazos. Bustamante llega con apoyo del APRA, y eso, en el Perú de entonces, es dinamita y esperanza al mismo tiempo. La esperanza de una apertura política, la dinamita de una polarización feroz. Las élites temen al aprismo como si fuera una marea que va a entrar por debajo de la puerta. Los apristas sienten que por fin les toca. Y en medio, el Estado intenta gobernar con una economía que no perdona. Si el gasto se dispara y las divisas no alcanzan, el mercado.
Responde con escasez, con alzas, con presión sobre el tipo de cambio. Beltrán, desde la prensa, no es un espectador neutral. Un diario en Lima no se limita a narrar. Toma posición. Y la posición de Beltrán, liberal, defensor de la estabilidad, se vuelve más nítida cuando la política se vuelve más ruidosa. En la redacción, el país entra cada día en forma de cables, de comunicados, de denuncias, de cifras. En la mesa del director, la economía no es una teoría, es una portada. ¿Qué se titula? ¿Qué se subraya? ¿Qué se convierte en alarma nacional? Porque en un país con expectativas frágiles, la alarma puede ser profecía autocumplida. La caída de Bustamante en 1948, con el golpe de Manuel A. Odría, no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de clima. La política se endurece, el aprismo es perseguido, la calle se vigila. Y sin embargo, el Estado odriísta también entiende algo elemental. Para sostenerse necesita obra, necesita gasto, necesita mostrar resultados. Carreteras, edificios, infraestructura. El hecho como legitimidad. Y el hecho cuesta. Y el costo, si no se financia con ingresos sostenibles, se financia con deuda, con emisión, con presión sobre reservas. Otra vez la balanza, temblando. Odría gobierna en años en que el mundo compra materias primas, en que hay momentos de bonanza exportadora. Eso da aire, pero el aire no es infinito. La bonanza, en países como el Perú, suele tener un defecto. Se confunde con permanencia. Se gasta como si el ciclo no fuera a girar. Se crean compromisos, se expanden planillas, se multiplican proyectos. Y cuando el ciclo gira, el Estado queda con obligaciones y sin oxígeno. Beltrán lo ve con claridad. Y lo escribe con esa mezcla de severidad y pedagogía que caracteriza a los hombres que creen que la economía es también una forma de disciplina social. En esos años, la prensa es más que un diario, es un actor. Tiene lectores en el gobierno, en la oposición, en las embajadas. Tiene anunciantes que son empresas con intereses concretos. Tiene periodistas que se mueven por ministerios y tribunales como si fueran corredores de un mismo edificio. Y Beltrán, al mando, aprende a manejar un poder que no se vota, pero se siente. Un poder que puede incomodar a un ministro con una investigación, o empujar una medida con una campaña, o instalar una idea con insistencia diaria. Pero ese poder tiene un precio. Te convierte en símbolo. Y en el Perú, los símbolos se atacan. Un liberal que dirige un gran diario y está ligado al empresariado es, para muchos, la cara visible de un orden social que se percibe injusto. Para otros, es el último dique contra el desborde. Y esa dualidad se vuelve más intensa conforme el país se urbaniza y se politiza. Porque la ciudad nueva, la de los migrantes, la de los barrios que nacen en los cerros, no tiene la misma paciencia con los sermones de austeridad. La austeridad, vista desde una casa sin agua, suena distinta. La década de 1950, además, es la década en que la Guerra Fría se vuelve cotidiana. No es un concepto abstracto, es una presión real sobre gobiernos, sobre partidos, sobre sindicatos. Estados Unidos mira a América Latina con una mezcla de interés y temor. Interés por recursos, por estabilidad, por mercados. Temor a que el descontento social se convierta en revolución. Y en ese contexto, la economía se vuelve un campo de seguridad. Un país con inflación alta, con déficit, con crisis de balanza de pagos, es un país vulnerable. Vulnerable a la protesta, vulnerable al golpe, vulnerable a la radicalización. Beltrán entiende ese lenguaje. Lo entiende porque habla con empresarios que dependen del crédito externo. Lo entiende porque conversa con diplomáticos que miden la estabilidad con indicadores. Lo entiende porque, desde el diario, recibe señales de todos lados. El importador que no consigue dólares, el industrial que pide protección, el sindicalista que denuncia alza de precios, el político que promete aumentos. Y en ese coro, Beltrán insiste en una idea que parece simple y es explosiva. Sin equilibrio fiscal y sin una moneda creíble, todo lo demás es humo. Pero el Perú no vive de ideas, vive de coaliciones. Y las coaliciones en esos años son frágiles, contradictorias, a veces cínicas. En 1956 vuelve Manuel Prado Ugarteche a la presidencia. En un contexto de apertura política relativa, se permite la participación. Aprista de manera indirecta, se busca un clima menos represivo que el odriismo. Prado representa continuidad con la élite tradicional, pero también una apuesta por cierta normalización institucional. Y esa normalización tiene un costo. Hay que gobernar con más actores, con más demandas, con más negociación. La política se ensancha, la caja no necesariamente. Prado hereda y administra un país que quiere modernizarse, pero no sabe cómo pagar la modernización sin endeudarse o sin inflar la moneda. Quiere carreteras, escuelas, hospitales, vivienda. Quiere industria.
quiere empleo urbano, quiere también estabilidad. Y cada quiere empuja la balanza en una dirección distinta. Si se subsidia, se gana paz social, pero se pierde caja. Si se ajusta, se gana credibilidad externa, pero se pierde calle. Si se devalúa, se corrige la cuenta externa, pero se encarece la vida. Si se mantiene el tipo de cambio artificialmente, se protege al consumidor urbano por un tiempo, pero se drenan reservas y se alimenta el mercado negro. No hay salida limpia. Solo combinaciones de costos. Beltrán, desde la prensa, se convierte en una especie de conciencia fiscal del establishment. No porque sea el único que entiende números, sino porque tiene el megáfono. Y el megáfono, en política, es casi tan importante como el ministerio. Sus editoriales, sus campañas, su insistencia en la disciplina van construyendo una imagen. La del hombre que no se deja seducir por el aplauso fácil. La del hombre que cuando todos piden gasto, pregunta de dónde saldrá. La del hombre que, cuando todos temen la palabra devaluación, recuerda que negar la realidad no la cambia. Pero también se va construyendo otra imagen, más oscura para sus adversarios. La del representante de la gran empresa, del capital. Limeño del Perú que decide desde arriba. Y esa imagen se alimenta sola. Porque el Perú de los 50 es un país donde la desigualdad se ve en la calle. Se ve en el contraste entre Miraflores y los cerros, entre el centro con bancos y los mercados donde se regatea el precio del arroz, entre el automóvil y el tranvía lleno, entre el salario fijo y el comerciante que ajusta precios cada semana. La economía peruana además está atrapada en una estructura clásica. Exporta materias primas, importa bienes manufacturados y maquinaria. Eso significa que depende de precios internacionales que no controla. Si sube el precio a los minerales, hay divisas. Si baja, se aprieta el cuello. Y cuando se aprieta el cuello, el Estado tiene dos opciones malas: recortar o endeudarse. Recortar en un país con demandas crecientes es políticamente peligroso. Endeudarse sin credibilidad es financieramente caro. Y la credibilidad en el mundo de posguerra se mide con una vara que no siempre coincide con la política interna: reservas, déficit, inflación, cumplimiento de pagos. A fines de los 50, las tensiones se acumulan. No llegan como un rayo, llegan como humedad en paredes. Primero, el costo de vida que sube. Luego, la presión sobre el tipo de cambio. Después, la dificultad para conseguir financiamiento externo en condiciones favorables. Los importadores se quejan. Los industriales piden protección. Los sindicatos exigen aumentos. El Estado mira su presupuesto y ve que los números no cierran. Y cuando los números no cierran, la política empieza a buscar culpables o salvadores. Beltrán, en ese momento, está en una posición peculiar. Es parte del mundo que muchos consideran responsable del rumbo económico. La élite empresarial, la prensa influyente, el liberalismo económico. Pero al mismo tiempo es uno de los pocos con reputación de seriedad ante el mundo financiero internacional. Y eso importa, porque cuando un país necesita crédito, necesita algo más que papeles, necesita confianza. Y la confianza, en el lenguaje de bancos y organismos, se traduce en nombres. En personas que garantizan, con su trayectoria, que no habrá sorpresas populistas, que se hará lo necesario, que se pagará. En Lima, la conversación política de esos años tiene un tono particular. No es solo ideológica, es contable. Se habla de reservas como si fueran municiones. Se habla de la balanza de pagos como si fuera un parte meteorológico. Viene tormenta. Se habla del presupuesto como si fuera un cuerpo enfermo. Hay que cortar. Y en los cafés del centro, en los pasillos del Congreso, en los directorios empresariales, se repite una idea con distintas palabras. El país necesita un hombre fuerte en economía, no un caudillo militar. Un hombre fuerte de cifras. El dilema para Beltrán es íntimo y público a la vez. Desde la tribuna es fácil exigir disciplina. Desde el ministerio, la disciplina tiene nombres propios. ¿Qué subsidio se elimina? ¿Qué gasto se recorta? ¿Qué impuesto se sube? ¿Qué tipo de cambio se ajusta? ¿Qué salario se congela? Y cada decisión tiene un rostro que protesta, un gremio que presiona, un congresista que amenaza. Un aliado que se vuelve enemigo. La balanza política, esa otra balanza, empieza a pesar tanto como la de pagos. Además, hay un detalle que en el Perú siempre cuenta: la relación entre prensa y poder. Un director de diario que entra al gobierno no entra solo. Entra con su historia, con sus enemigos, con sus campañas pasadas, con sus titulares. Entra con la sospecha de que usará el Estado para favorecer intereses. Entra con la expectativa de que por fin demostrará si sus recetas funcionan. Y entra también con un problema práctico. ¿Qué pasa con el diario? ¿Cómo se reconfigura ese poder? ¿Quién lo controla?
¿Qué se dice de él cuando ya no es comentarista sino responsable? En los años previos a 1959, Beltrán se mueve en esa frontera. Sigue siendo voz influyente, sigue marcando agenda, sigue insistiendo en la necesidad de ordenar la casa. Pero el país se le acerca como una ola. La inflación y el déficit no son debates académicos, son tensiones diarias. El precio del pan, del azúcar, del querosén. El costo del pasaje, la negociación salarial. La importación de alimentos y combustibles, la disponibilidad de dólares para comprar maquinaria, la presión de sectores que sienten que el Estado los abandona y de sectores que sienten que el Estado los exprime, y Prado, que gobierna con el calendario en contra, lo sabe. Sabe que el tiempo político se acorta, que se acercan las elecciones de 1962, que la polarización crece, que la calle está más activa, que el Congreso es un terreno de negociación constante y que, si la economía se desordena del todo, no habrá campaña ni transición que aguante. En el Perú, cuando la economía se incendia, la política no discute, se rompe. Beltrán, por su parte, no es un hombre de consignas, es un hombre de balances. Y el balance que ve a fines de los 50 es inquietante. Un Estado con déficit, una moneda bajo presión, reservas que no alcanzan, para sostener un tipo de cambio sin sacrificios y un clima social donde cualquier ajuste puede convertirse en protesta. La balanza de pagos pide corrección, la balanza política pide calma y las dos no suelen coincidir. En la redacción de la prensa, mientras tanto, se siente el pulso de la crisis antes de que se declare oficialmente. Los anuncios comerciales cambian de tono. Los importadores se quejan de restricciones. Los bancos se vuelven cautelosos. Los rumores de medidas económicas circulan como humo. Y el diario, que antes podía denunciar o exigir, empieza a ser mirado como parte del problema o como parte de la solución. Porque cuando un país está al borde, la palabra impresa puede ser gasolina o puede ser agua. Y Beltrán lo sabe. Una portada puede disparar expectativas, puede acelerar una corrida, puede empujar a la gente a refugiarse en dólares o en mercadería. Hay también un elemento generacional y cultural. El Perú que Beltrán conoció de joven, más pequeño, más oligárquico, más controlable desde Lima, ya no existe. Ahora hay un país más grande, más urbano, más impaciente. Un país donde la legitimidad no se sostiene solo con orden, sino con resultados visibles para mayorías. Y esos resultados cuestan, y el costo, si se financia mal, vuelve como inflación. Es un círculo vicioso que en América Latina se repite con una precisión casi cruel. Beltrán, con su liberalismo, cree en el mercado, en la inversión privada, en la disciplina. Pero el mercado peruano no es un mercado ideal. Está lleno de cuellos de botella, de monopolios, de privilegios, de informalidad creciente. La inversión privada necesita estabilidad, sí, pero también necesita infraestructura, educación, salud pública, un Estado que funcione. Y ese Estado, para funcionar, necesita recursos. Y para tener recursos, necesita recaudar. Y recaudar en un país desigual es políticamente explosivo. Subir impuestos a los poderosos genera resistencia de los poderosos. Subir impuestos al consumo golpea a los pobres. Endeudarse requiere credibilidad. Emitir genera inflación. La balanza otra vez temblando. En ese clima, Beltrán se vuelve una figura de consulta inevitable. No solo por su conocimiento, sino por su red. Por su capacidad de hablar con empresarios, con banqueros, con diplomáticos, con políticos. Por su capacidad de traducir el lenguaje técnico al lenguaje público. Y por su capacidad de imponer un marco. Si el problema es la balanza de pagos, entonces hay que corregirla. Si el problema es el déficit, entonces hay que cerrarlo. Su lógica es lineal. El país, no. Y ahí aparece el dilema que lo persigue como sombra. Mientras más insiste en la ortodoxia desde la tribuna, más se vuelve el candidato natural para aplicarla. Y aplicar la ortodoxia no es escribir un editorial, es firmar decretos. Es enfrentar huelgas, es negociar con un Congreso que calcula votos, es soportar que lo llamen entreguista o insensible, es ver cómo una medida que mejora reservas empeora la popularidad, es descubrir que la balanza de pagos puede equilibrarse en papel mientras la balanza política se vuelca en la calle. A fines de los 50, el Perú está lleno de señales de fatiga. Fatiga fiscal, fatiga social, fatiga institucional. Los gobiernos, para sostenerse, han aprendido a patear problemas hacia adelante. Un poco de control aquí, un poco de subsidio allá, un poco de endeudamiento, un poco de emisión. Y cada parche deja una cicatriz. Beltrán, que detesta los parches, se encuentra ante un país hecho de parches. Y el país, que se ha acostumbrado a vivir con parches,
teme al cirujano. En los círculos de poder limeño, la conversación se vuelve más directa. Ya no se trata de si habrá ajuste, sino de quién lo hará. Porque el ajuste en algún momento se vuelve inevitable cuando las reservas caen y el crédito se encarece. Y el nombre de Beltrán aparece con una mezcla de esperanza y temor. Esperanza, porque su reputación puede abrir puertas afuera. Temor, porque su rigidez puede cerrar puertas adentro. Y mientras tanto, la vida cotidiana sigue. Los mercados abren temprano, con frutas apiladas, con pescado que llega del puerto, con carne que se vende a precios que cambian. Los obreros toman buses llenos hacia fábricas y talleres. Los empleados públicos miran su sueldo y calculan cuánto alcanza. Los estudiantes discuten política con una intensidad que a veces parece religiosa. En las noches, la radio trae noticias del mundo y del país, y la gente escucha con esa mezcla de resignación y alerta que se aprende. En sociedades donde la economía puede cambiarte la vida en un mes. Beltrán está en el centro de esa tormenta sin estar todavía en el gabinete. Y esa es una posición cómoda y peligrosa. Cómoda, porque permite criticar sin ejecutar. Peligrosa, porque cuando la crisis se vuelve demasiado visible, el país exige coherencia. Si tanto hablaste de disciplina, ahora demuéstralo. Si tanto advertiste sobre la balanza, ahora sosténla con tus manos. En el Perú, además, hay una memoria histórica que pesa. La memoria de crisis anteriores, de devaluaciones, de ajustes, de promesas rotas. La gente no confía fácilmente. Los empresarios temen perder capital. Los trabajadores temen perder poder adquisitivo. Los políticos temen perder elecciones. Y el Estado teme perder control. En ese clima, cualquier medida económica se interpreta como un ataque o como una traición. Y Beltrán, por su perfil, está condenado a ser interpretado antes de actuar. La paradoja es que su autoridad pública se construyó precisamente en el terreno donde la política se hace sin firma, la prensa. Ahí podía ser implacable, ahí podía exigir, ahí podía señalar. Pero el país se acerca a un punto donde la implacabilidad ya no es virtud, sino riesgo. Porque un ajuste implacable puede ordenar cifras y desordenar el país. Y un ajuste suave puede calmar la calle y hundir reservas. La balanza no perdona. Cuando Prado empieza a buscar un hombre de confianza para Hacienda, no busca solo un economista, busca un símbolo de credibilidad. Alguien que, con su sola presencia, diga, ahora sí se ordena, ahora sí se negocia con el exterior, ahora sí se frena la inflación, ahora sí se cierra el déficit. Y Beltrán encaja en ese molde como pocos. Pero encajar en el molde no significa sobrevivir al horno, porque hay una diferencia brutal entre ser el que advierte del incendio y ser el que entra al edificio con una manguera que apenas tiene presión. Afuera todos gritan instrucciones, adentro el humo no deja ver y el fuego no negocia. Beltrán, en los meses y años previos a 1959, ya siente esa presión. La presión de los que lo quieren dentro para que haga el trabajo sucio. La presión de los que lo temen dentro porque saben que el trabajo sucio tocará intereses. La presión de su propia coherencia, que no le permite decir una cosa durante décadas y luego esconderse cuando llega la hora de la verdad. La balanza, mientras tanto, sigue oscilando. En los papeles del Estado, en los informes de bancos, en las conversaciones de embajada, en los precios del mercado. Oscila como si tuviera vida propia. Y en esa oscilación, el Perú se acerca al momento en que la economía deja de ser un debate y se convierte en una urgencia. Una urgencia con fecha, con calendario electoral, con calle caliente, con crédito que se agota. Y entonces el comentarista poderoso empieza a parecer para muchos no una opción, sino una necesidad. Un bombero. Aunque el bombero, en este caso, venga con manuales de disciplina y con una idea fija, que para salvar la casa hay que cerrar llaves, cortar gastos, abrir ventanas, dejar que el humo salga aunque la gente tosa, y que, si no se hace, la casa se cae igual. En Lima, el aire vuelve a cargarse de ese olor que anuncia cambios. Tinta fresca en la madrugada, gasolina en avenidas nuevas, polvo. En barrios que crecen, sal del puerto, y una ansiedad que no se ve pero se siente. La ansiedad de un país que sabe que la fiesta de gastar sin respaldo termina siempre igual, y que, cuando termina, alguien tiene que apagar las luces. En 1959, el Estado peruano ya no camina, cojea. Cojea por el déficit, por la falta de divisas, por una inflación que se mete en los bolsillos como arena fina y los vacía sin que uno se dé cuenta hasta que ya es tarde. Cojea por la costumbre, tan latinoamericana, de sostener el tipo de cambio como si fuera una bandera, aunque por dentro la tela esté hecha jirones. Y cojea sobre todo por el ruido de la calle,
el ruido de los gremios, el ruido del Congreso, el ruido de los rumores. En los ministerios, los pasillos huelen a papel viejo y a café recalentado. Las oficinas tienen ventiladores que mueven el aire, pero no mueven el problema. En las mesas se apilan memorandos, cuadros de ingresos y egresos, proyecciones que se corrigen a lápiz porque la realidad cambia más rápido que la tinta. En el Banco Central se mira el nivel de reservas como se mira el nivel de agua en un tanque durante un incendio. Cada día baja un poco más y cada día la presión es menor. Y entonces el presidente Manuel Prado Ugarteche toma una decisión que, en el Perú, equivale a admitir públicamente que la casa está ardiendo. Llama a Pedro Beltrán. Beltrán llega al gobierno con un peso doble. El peso de su nombre en el mundo empresarial y financiero y el peso de su historia como director de la prensa, el diario que durante años había señalado con dedo firme los desórdenes fiscales, las improvisaciones monetarias, las concesiones populistas. Ahora ese dedo tiene que firmar. Firmar decretos. Firmar recortes. Firmar medidas que en el papel son técnicas, pero en la vida real son carne. El nombramiento no es menor. Presidente del Consejo de Ministros y al mismo tiempo ministro de Hacienda y Comercio. En el Perú, eso significa concentrar la coordinación política del gabinete y el timón de la economía en una sola mano. Una mano que cree en la disciplina como virtud pública. Una mano que, por su trayectoria, inspira confianza afuera y despierta sospecha adentro. Porque en Lima, en 1959, nadie es ingenuo. Los sindicatos leen el nombramiento como una señal. Viene ajuste. Los importadores lo leen como otra. Se acabará el dólar barato. Los banqueros lo leen como promesa. Habrá orden, habrá reglas, habrá pagos. Los políticos lo leen como cálculo. Prado necesita un escudo, alguien que haga lo impopular para salvar el final del mandato. Y los lectores de la prensa, los de siempre y los nuevos, lo leen como prueba. El hombre de los editoriales ahora se enfrenta a la caja registradora del Estado, la balanza, la de pagos y la política. Dos platillos que rara vez se equilibran al mismo tiempo. Beltrán entra a un país donde el tipo de cambio no es solo un precio, es un símbolo. Mantenerlo fijo o controlado se ha convertido en una forma de decirle a la ciudad que todo está bajo control, aunque el control sea una ilusión sostenida con reservas que se evaporan. Y cuando las reservas se evaporan, aparece el mercado paralelo, el rumor, la corrida. Aparece el comerciante que sube precios por si acaso. Aparece el importador que adelanta compras. Aparece el ciudadano que cambia soles por dólares como quien compra velas antes del apagón. En ese clima, la primera tarea de Beltrán no es dar discursos. Es mirar el tablero completo y decidir qué se apaga primero. Porque el incendio tiene varios focos. Déficit fiscal, expansión del crédito, subsidios que ya no se pueden sostener, un tipo de cambio que no refleja la escasez de divisas y una economía que depende de importaciones esenciales, combustibles, maquinaria, insumos, que no se pagan con buenas intenciones. La estabilización, en el lenguaje de la época, no es una palabra neutra. Es una receta con ingredientes conocidos y un sabor amargo. Recortar gasto, aumentar ingresos, restringir crédito, sincerar el tipo de cambio, recomponer reservas y sentarse con los acreedores de organismos internacionales para recuperar financiamiento. En el papel es un programa, en la calle es una sacudida. Beltrán trae consigo una convicción. Sin credibilidad no hay crédito, sin crédito no hay importaciones, sin importaciones se paraliza la economía urbana. Y sin economía urbana, la política se vuelve ingobernable. Pero la credibilidad no se decreta, se construye. Y se construye con medidas que duelen. El Estado peruano, como tantos, se ha acostumbrado a vivir con déficit como si fuera una condición crónica. Se gasta más de lo que entra y la diferencia se cubre con endeudamiento, con emisión, con atrasos, con trucos contables, con adelantos del Banco Central. Cada mecanismo tiene su costo. La emisión empuja precios. El endeudamiento exige confianza. Los atrasos destruyen proveedores. Los trucos contables destruyen la verdad. Y sin verdad, no hay plan. Beltrán llega con la idea de cortar esa cadena. Y cortar una cadena no es elegante. Es ruido metálico, es chispazo. En el gabinete, la discusión se vuelve concreta. ¿Qué se recorta? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se sube? ¿Qué se deja caer? Porque el presupuesto no es una abstracción.
Son sueldos de empleados públicos, compras de ministerios, obras en provincias, subsidios a bienes sensibles. Y cada rubro tiene un padrino político, un gremio, una región que reclama, un congresista que amenaza con bloquear. La estabilización empieza por el fisco, por la caja, por el déficit. Se busca frenar el gasto, ordenar la recaudación, eliminar o reducir subsidios que distorsionan precios y drenan recursos. Se intenta que el Estado deje de ser el gran impulsor de la inflación. Porque cuando el Estado gasta sin respaldo y financia ese gasto con expansión monetaria, la inflación no es un accidente, es un resultado. Pero el Perú de 1959 no es un laboratorio. Es un país donde el costo de vida es tema de conversación diaria, donde el salario urbano se negocia con tensión, donde el precio del pan o del querosén puede encender protestas. Y ahí aparece el dilema que persigue a cualquier estabilizador. Si se corrigen precios artificialmente bajos, se corrige la economía y se golpea el bolsillo. Si se mantiene el subsidio, se compra paz social y se pierde la caja. La balanza vuelve a oscilar. Beltrán también enfrenta el frente monetario, el crédito, la relación entre el Banco Central, los bancos comerciales y el Estado. En tiempos de déficit, el Estado tiende a pedirle al sistema financiero que lo sostenga. Y el sistema financiero, si no hay límites, lo hace. El resultado es más dinero persiguiendo los mismos bienes. Más presión sobre precios. Más presión sobre divisas, más presión sobre el tipo de cambio. La estabilización, entonces, exige freno, exige disciplina monetaria, exige que el Banco Central deje de ser una manguera abierta para el tesoro. Y eso, en la práctica, significa decirle no a ministerios, a obras, a compromisos ya anunciados. Significa convertir la contabilidad en política. Y la contabilidad, cuando se vuelve política, genera enemigos con nombre y apellido. Pero el punto más sensible, el que se siente en la piel, es el tipo de cambio. Durante años, el Perú, como otros países, ha intentado sostener un tipo de cambio que haga más baratas las importaciones y contenga el costo de vida urbano. Es una tentación comprensible. Si el dólar está barato, el arroz importado, el combustible, ciertos bienes suben menos. La ciudad respira. Pero ese dólar barato es un espejismo si no hay suficientes dólares reales entrando por exportaciones o crédito. Y cuando no hay, el Estado raciona, controla, restringe. Aparecen permisos, colas, favoritismos. Aparece el mercado negro. Aparece la corrupción pequeña y grande. El que consigue dólares oficiales y los revende. El que importa con ventaja. El que se beneficia del diferencial. Beltrán, liberal, ve en ese sistema una fábrica de distorsiones y decide sincerar. Sincerar es una palabra elegante para una acción brutal, devaluar o ajustar el tipo de cambio a un nivel más realista. Hacer que el dólar cueste lo que cuesta cuando es escaso. Eso mejora la balanza de pagos porque desincentiva importaciones y hace más atractivas exportaciones. Pero también encarece lo importado. Y en un país importador de insumos esenciales, eso se traduce en alzas de precios, en inflación de corto plazo, en malestar. La estabilización, por tanto, no es un acto único, es una secuencia, un paquete, un conjunto de medidas que buscan que el golpe sea fuerte pero breve y que después venga la recuperación. Esa es la promesa. Y esa promesa necesita tiempo. Tiempo político, tiempo social, tiempo que Prado no tiene de sobra, porque el calendario electoral ya se ve en el horizonte como una sombra larga. En las calles de Lima, la noticia de medidas económicas no se vive como noticia. Se vive como amenaza. Los mercados reaccionan antes que los periódicos. El comerciante ajusta precios por anticipación. El transportista calcula el costo del combustible. El obrero escucha rumores en la fábrica. El empleado público teme por su sueldo. Y en ese clima, cualquier palabra mal dicha puede acelerar el pánico. Beltrán, que viene de la prensa, entiende el poder de la palabra. Pero ahora, la palabra no basta. Ahora hay que ejecutar. Y ejecutar significa también negociar con el exterior. Porque el Perú, en 1959, no solo necesita ordenar su casa, necesita que el mundo le crea, necesita financiamiento, necesita reprogramar, conseguir créditos, abrir líneas, recuperar acceso. Y en el mundo de Bretton Woods, eso pasa por conversaciones con organismos internacionales y con gobiernos, especialmente con Estados Unidos, que en plena Guerra Fría mira la estabilidad económica como parte de la estabilidad política. Beltrán se convierte, de pronto, en un diplomático de números. Un hombre que viaja o envía misiones, que recibe delegaciones, que se sienta con técnicos del Fondo Monetario Internacional, con banqueros, con representantes de acreedores. En esas mesas no se habla de ideología con banderas. Se habla de metas, de cifras, de compromisos, de cronogramas,
de condiciones. Y las condiciones suelen ser claras: equilibrio fiscal, disciplina monetaria, tipo de cambio creíble, eliminación de controles distorsivos. Reformas que aseguren que el país no volverá a la misma crisis en 6 meses. Para el mundo financiero, la estabilización es un contrato. Para la política interna es una pelea. Beltrán ofrece lo que sabe ofrecer: coherencia. Un programa que, en teoría, devuelve confianza. Y la confianza, cuando vuelve, se nota en señales pequeñas pero decisivas. Se detiene la fuga de capitales, se normaliza el acceso a divisas, se recuperan reservas, se abren créditos para importaciones esenciales. La economía respira, los números empiezan a alinearse, pero el costo se siente. Y se siente rápido. Cuando se ajusta el tipo de cambio y se recortan subsidios, el precio de bienes básicos sube. Cuando se restringe el crédito, se enfría la actividad. Cuando se recorta gasto público, se frenan obras, se aprietan planillas, se postergan compras. Y cada freno tiene un rostro: el obrero de construcción que se queda sin trabajo temporal, el proveedor del Estado que no cobra tiempo, el empleado que ve congelado su salario mientras los precios suben. La estabilización en su fase inicial suele producir una paradoja cruel. Mejora la macroeconomía y empeora la microeconomía cotidiana. Mejora la balanza de pagos, pero empeora la balanza del hogar. Y en política, la gente vota con la balanza del hogar. Beltrán, además, no es un político de plaza. No es un caudillo que abrace multitudes. Su autoridad es técnica, racional, casi austera. Habla el idioma de los balances, de la contabilidad nacional, de la disciplina. Ese idioma, en tiempos de sacrificio, suena frío. Y la frialdad, en la calle, se interpreta como desprecio. Los sindicatos reaccionan. Las protestas se vuelven más frecuentes. Las demandas salariales se endurecen. Porque si el costo de vida sube, el salario real cae. Y si el salario real cae, la estabilidad se convierte en palabra enemiga. En el Congreso, los adversarios de Prado encuentran un flanco perfecto. El gobierno ha entregado la economía a un hombre ligado a la gran empresa, a la prensa, al capital. La narrativa se arma sola. Y en el Perú, las narrativas importan tanto como los decretos. Beltrán intenta sostener el programa, porque sabe que si se afloja a mitad de camino, el país queda en el peor de los mundos, con el costo social del ajuste y sin el beneficio de la estabilización completa. Un ajuste incompleto es como apagar el fuego a medias. Queda brasas, queda humo y el incendio vuelve. Pero la política no funciona con lógica de manual. Funciona con alianzas, con temores, con cálculos. Prado necesita llegar al final de su mandato con cierta paz. Necesita que el país no se le desborde. Necesita que la transición hacia 1962 no sea un salto al vacío. Y cada semana de protestas, cada huelga, cada subida de precios, erosiona ese capital. En los salones limeños, donde se decide mucho sin que parezca que se decide, se empieza a murmurar: Beltrán está haciendo lo necesario. Sí, pero está quemando al gobierno. Está equilibrando la balanza de pagos y desequilibrando la balanza política. Y ahí aparece el otro lado del bombero. El bombero apaga el incendio, pero deja la casa mojada, con paredes ennegrecidas, con muebles arruinados. La gente agradece que no se haya caído el techo, pero se queja de que ya no se puede vivir igual. Y el dueño de casa, el gobierno, mira el calendario y piensa en elecciones, en oposición, en militares atentos, en un país que no perdona debilidad. Beltrán, mientras tanto, se mueve entre reuniones interminables. Reuniones con ministros que piden excepciones, con empresarios que piden protección o facilidades, con gremios que exigen compensaciones, con técnicos que advierten que no se puede ceder, con diplomáticos que preguntan si el programa se sostendrá, con banqueros que quieren garantías, con periodistas que buscan titulares. Y el detalle es que Beltrán conoce a los periodistas. Los conoce demasiado. Sabe cómo se construye una campaña, sabe cómo se instala una idea, sabe cómo una frase se convierte en arma. Y ahora él es el blanco. La prensa, incluso la que antes lo respetaba, empieza a medirlo con otra vara. Ya no es el crítico brillante, es el responsable. Y el responsable siempre decepciona a alguien, a veces a todos. En el plano internacional, sin embargo, su figura funciona. Su nombre abre puertas, su reputación de ortodoxia tranquiliza. El Perú logra recomponer parte de su relación financiera, recuperar credibilidad, ordenar pagos, acceder a financiamiento en mejores condiciones que las que tendría sin un programa claro. Eso es real. Eso se siente en la capacidad de importar, en la normalización de ciertas operaciones, en la reducción de la incertidumbre cambiaria. Pero la política interna no premia la credibilidad externa. La política interna premia el alivio inmediato. Y el alivio inmediato en un programa de estabilización es escaso. La tensión
se vuelve personal. Porque Beltrán no es un tecnócrata anónimo. Es un personaje público, con historia, con enemigos, con una imagen asociada a la élite. Cada medida se lee como confirmación de prejuicios. Si recorta gasto, es insensible. Si ajusta el tipo de cambio, es entreguista. Si negocia con organismos internacionales, es sumiso. Si insiste en disciplina, es enemigo del pueblo. Y si cede, pierde lo único que lo sostiene ante el exterior, la idea de que no cederá. La balanza. Siempre la balanza. Un platillo sube, el otro baja. En 1960 y 1961, el desgaste se acumula como polvo en una ciudad sin lluvia. No es un estallido único, es una erosión. Un día es una protesta por el alza de precios. Otro día es una huelga. Otro día es un debate en el Congreso donde se acusa al gabinete de favorecer a ciertos sectores. Otro día es una presión desde dentro del propio gobierno para suavizar medidas. Otro día es una señal de que el clima electoral está contaminando todo. Nadie quiere cargar con el costo de apoyar al ajuste. Beltrán, que llegó como garantía de orden, empieza a convertirse en el pararrayos del malestar. Y un pararrayos cumple su función, hasta que el edificio decide que es mejor quitarlo para que dejen de caer rayos, aunque los rayos no dependan del pararrayos. La relación entre Beltrán y el resto del sistema político se vuelve más áspera, porque el programa de estabilización no solo toca a los pobres, toca a todos. Toca a empresarios que vivían cómodos con dólares baratos y permisos. Toca a importadores que ganaban con distorsiones. Toca a sectores que se beneficiaban de subsidios. Toca a políticos que prometían gasto. Toca a burócratas que administraban controles. La estabilización, al ordenar, también desordena intereses. Y cuando se desordenan intereses, se forman coaliciones extrañas. En el Perú, como en tantos lugares, el enemigo común une a quienes no se soportan. Un sindicalista y un empresario pueden coincidir en rechazar una medida, aunque por razones opuestas. Un político populista y un burócrata conservador pueden coincidir en atacar al ministro, aunque no compartan nada más. La política es así. No se alinea por lógica, se alinea por conveniencia. Beltrán se queda cada vez más solo. No necesariamente en el gabinete, pero sí en el sentido profundo, el sentido de que su programa exige continuidad y paciencia, y la política, excesiones y rapidez. Y la paciencia es un lujo cuando se acercan elecciones. Prado, por su parte, empieza a mirar el costo, porque el presidente no solo gobierna, también administra su legado, su salida, su transición. Y un gobierno que termina con la calle encendida deja un país más propenso a la ruptura. En el Perú, la ruptura no siempre viene con aviso. A veces viene con un comunicado militar. A veces viene con una crisis electoral. A veces viene con un Congreso bloqueado. A veces viene con una combinación de todo. En ese contexto, la figura de Beltrán se vuelve incómoda. Demasiado eficaz para ser popular. Demasiado impopular para ser sostenible. Un técnico que logra resultados en la balanza de pagos, pero que pierde terreno en la balanza política. Y entonces llega el momento inevitable, su salida del gabinete en 1961. No es solo una renuncia o un relevo, es un mensaje de que el gobierno necesita respirar políticamente, aunque eso signifique aflojar la disciplina, o al menos cambiar el rostro de la disciplina. Es el reconocimiento de que el programa, para continuar, necesita un tipo de legitimidad que Beltrán no puede ofrecer. Porque su legitimidad es externa y técnica. Y el Perú, en ese momento, exige legitimidad interna y social. Beltrán se va dejando una economía más ordenada en ciertos indicadores, pero un país más tenso en el ánimo. Deja una estructura de estabilización que ha demostrado que se puede frenar el desorden, pagando un precio alto. Y deja, también, una lección amarga para cualquier gobierno. La estabilización no es solo economía. Es política pura, es calle, es coalición, es paciencia. Es narrativa. El bombero apaga el fuego. Pero el humo queda. Y el humo, en política, se mete por todas partes. Entra en las campañas. Entran los discursos. Entran las promesas de 1962, donde cada candidato aprende a usar el recuerdo del ajuste como arma o como advertencia. Porque el país ya ha visto lo que significa ordenar. Y ya ha sentido en el bolsillo lo que cuesta. La balanza, por un instante, parece más estable en el papel. Pero la otra balanza, la que mide apoyos, resentimientos, miedos, queda inclinada. Y esa inclinación no se corrige con decretos. Se corrige con poder, con tiempo, con acuerdos, con algo que el Perú de esos años tiene en escasez:
confianza compartida. Beltrán, el hombre de los números, descubre en carne propia que un Estado puede recuperar crédito y reservas, puede recomponer relación con el mundo financiero, puede imponer disciplina fiscal y monetaria, y aún así perder la batalla decisiva, la que se libra, en la percepción de justicia, en la tolerancia al sacrificio, en la capacidad de un gobierno de explicar por qué unos pagan más que otros. Y cuando esa explicación no convence, la técnica se queda sin suelo. La balanza de pagos puede equilibrarse, la balanza política no. Beltrán sale del gabinete y de pronto el aire cambia. No porque el Perú se haya vuelto más rico, ni porque la inflación haya desaparecido como por arte de magia, sino porque la política, esa criatura que respira por la nariz de la calle, siente que se ha quitado un peso del pecho. El hombre del ajuste ya no está sentado en la cabecera de la mesa. El nombre que abría puertas en Washington y en los bancos, el nombre que imponía respeto en los directorios y en las redacciones, deja de firmar decretos. Y en Lima, donde el poder se huele antes de leerse, esa ausencia se interpreta como una señal. Se puede aflojar. Pero aflojar no es gratis. Nunca lo es. En los ministerios, los mismos pasillos con olor a papel viejo siguen ahí. Los ventiladores siguen girando. Los expedientes siguen apilándose. Solo que ahora, en cada carpeta, en cada cuadro de ingresos y egresos, hay una pregunta muda. ¿Se mantiene la disciplina o se vuelve a la costumbre? Porque la costumbre peruana, y no solo peruana, es esa tentación de patear la lata, de comprar tiempo con déficit, de sostener precios, con subsidios, de sostener el tipo de cambio con reservas que no alcanzan, de sostener la paz social con promesas que luego se pagan con inflación. Beltrán se va, pero deja una marca. Y esa marca no es un monumento, es un precedente. Un antes y un después en la memoria administrativa del Estado. Se puede hacer un ajuste ortodoxo, se puede negociar con acreedores, se puede recomponer reservas, se puede ordenar la caja. Se puede. La pregunta es si se quiere. Y sobre todo, si se puede políticamente. Porque el Perú de 1961 no es un país que esté esperando serenamente la próxima elección. Es un país que llega a la antesala de 1962 con los nervios tensos, con la piel sensible, con el recuerdo fresco de lo que significa sinceramiento. Precios que suben, salarios que corren detrás, crédito que se encoge, obras que se frenan y una sensación de que el sacrificio se reparte mal. La balanza, otra vez, la balanza de pagos más ordenada, la balanza doméstica, la del mercado y la olla más pesada. Beltrán vuelve a ser, en cierto modo, lo que era antes de entrar, un referente público. Pero ya no es el editorialista que dispara desde la tribuna. Es el hombre que estuvo adentro, el que tocó la palanca. El que vio cómo el Estado se mueve o no se mueve cuando se le exige coherencia. Y esa experiencia lo convierte en una figura incómoda para todos. Para quienes lo odiaron por el ajuste, porque ahora pueden culparlo, de todo. Y para quienes lo admiraron por la disciplina, porque ahora deben explicar por qué esa disciplina no se sostuvo como una política de Estado, sino como un episodio. En la conversación limeña, en cafés, en clubes, en oficinas, en taxis, su nombre empieza a funcionar como una unidad de medida. Esto es como en tiempos de Beltrán. No queremos otro Beltrán. Hace falta un Beltrán. 3 frases, 3 países distintos dentro del mismo país. Y mientras tanto, el gobierno de Prado entra en su tramo final con una realidad que no perdona. El calendario electoral no espera a que maduren los resultados económicos. La estabilización, cuando funciona, suele prometer beneficios a mediano plazo. Más inversión, más crédito, más previsibilidad. Pero el voto se decide en el corto plazo, en el precio del pan, en el pasaje, en el alquiler, en el sueldo que no alcanza. La política vive en presente continuo. La economía no. La salida de Beltrán también reordena el tablero de la prensa, porque él no era solo un ministro, era un hombre de periódico. Y en el Perú, el periódico no es un espejo. Es un actor. La prensa, bajo su dirección durante años, había sido una máquina de opinión, un instrumento de influencia, un lugar donde la economía se traducía en moral. Orden era virtud, déficit era pecado, inflación era irresponsabilidad. Cuando Beltrán entra al gobierno, esa moral se vuelve política pública. Cuando sale, esa moral queda flotando, pero ya no tiene el respaldo del poder ejecutivo. Y entonces la prensa, toda la prensa, hace lo que siempre hace, reacomoda el relato. Para algunos, Beltrán queda como el tecnócrata necesario, el bombero que evitó que el incendio se convirtiera en ruina total. Para otros, queda como el símbolo de una élite que, cuando le toca gobernar, gobierna con tijera. Y para muchos, queda como una advertencia.
El ajuste puede ser correcto en el papel, pero si no se acompaña de una política social y de una coalición que lo sostenga, se convierte en un boomerang. La palabra coalición no se pronuncia en voz alta en los discursos de la época con la naturalidad de hoy, pero se vive. Se vive en el Congreso, donde cada bancada calcula. Se vive en los sindicatos, donde cada gremio mide fuerza. Se vive en las Fuerzas Armadas, que observan el desorden civil como quien mira un termómetro. Se vive en los empresarios, que quieren estabilidad, pero temen la impopularidad de las medidas que la producen. Se vive en las provincias, donde Lima siempre parece lejos, salvo cuando suben los precios. Beltrán, ya fuera del gabinete, queda atrapado en una paradoja. Su éxito técnico, si se mide por la recomposición de credibilidad externa y por el freno a ciertos desórdenes, acelera su fracaso político, porque ese éxito se construyó sobre costos visibles y concentrados. El beneficio de la estabilización es difuso. Menos incertidumbre, menos fuga, más orden. El costo es concreto. Más caro el querosene, más caro el azúcar, más caro el transporte, más difícil el crédito. La gente no aplaude lo difuso. La gente protesta por lo concreto. Y así, su gestión empieza a ser reescrita en tiempo real por la campaña que se aproxima. 1962 se convierte en un escenario donde cada candidato necesita un enemigo o un fantasma. Y el fantasma perfecto es el ajuste. No el ajuste como concepto, sino el ajuste con nombre y apellido. Beltrán sirve para eso, para condensar en una figura todo lo que duele de la disciplina. En los mítines, en los panfletos, en las conversaciones de esquina, se instala una idea simple: nos hicieron pagar. Y esa idea, aunque no sea completa, es poderosa. Porque la economía puede explicar que sin ajuste no hay divisas, que sin divisas no hay importaciones, que sin importaciones se paraliza la industria urbana. Puede explicarlo con gráficos, con series, con comparaciones. Pero el bolsillo no lee gráficos. El bolsillo siente. Sin embargo, el Perú no es un país de una sola memoria. Hay otra memoria, más silenciosa, que se mueve en los bancos, en las casas comerciales, en los exportadores, en quienes dependen de reglas claras. Esa memoria recuerda el caos previo, la incertidumbre cambiaria, el mercado paralelo, el permiso, la cola, el favor. Recuerda que el dólar barato era una ficción sostenida con reservas que se iban como agua. Recuerda que el desorden también tiene costo, solo que se reparte de otra manera. Menos visible, más corrosiva, más larga. Beltrán queda entonces como un punto de referencia para dos miedos distintos. Para unos, el miedo al ajuste. Para otros, el miedo al desorden. Y en ese cruce de miedos, el país entra en la elección de 1962, con una tensión que no se resuelve en las urnas como debería. La polarización crece, los discursos se endurecen, las promesas se inflan, y el Estado, que debería ser árbitro, llega cansado, con instituciones que no han acumulado confianza suficiente. La balanza política, ya inclinada, empieza a temblar. El resultado es conocido por la historia peruana. La elección de 1962 termina en crisis, con acusaciones, con impugnaciones, con un clima enrarecido que abre la puerta a la intervención militar. El golpe de Estado de julio de 1962, la junta militar que impide que el proceso electoral se traduzca en un gobierno, no nace de una sola causa, pero se alimenta de un caldo donde la economía y la política se han contaminado mutuamente. La estabilización de Beltrán no provoca ese desenlace por sí sola, pero forma parte del paisaje. Dejó heridas sociales, dejó resentimientos. Dejó un argumento listo para ser usado por quienes decían que el sistema civil no podía gobernar sin castigar. Y ahí aparece una ironía amarga. El tecnócrata que buscó salvar el sistema con disciplina termina siendo una pieza más en el camino, hacia la inestabilidad del sistema. No porque quisiera eso, al contrario, pero porque la disciplina, sin legitimidad amplia, puede fortalecer la idea de que la democracia es incapaz de administrar sacrificios. Beltrán observa todo esto desde fuera, con la mirada de quien conoce los números y también conoce los titulares. Sabe cómo se fabrica una percepción. Sabe cómo una medida económica se convierte en símbolo. Y sabe que, en política, los símbolos pesan más que las series estadísticas. Su legado, entonces, se vuelve un campo de batalla interpretativo. ¿Fue el hombre que evitó el colapso? ¿O fue el hombre que impuso un programa que golpeó a los más vulnerables? ¿Fue un liberal coherente que aplicó lo que predicaba? ¿O fue un representante de intereses empresariales que usó el Estado para reordenar el país a favor de ciertos sectores? La respuesta, como casi siempre, no cabe en una consigna. Beltrán era liberal y creía en el mercado, sí, pero su liberalismo no era el de la abstención estatal absoluta. Era el de un Estado que debía garantizar reglas, moneda, crédito, equilibrio. Y para garantizar eso, usó el aparato estatal con fuerza.
recortes, reformas, negociación externa, disciplina monetaria. Un liberal que para salvar el mercado tuvo que actuar como un cirujano del Estado. Y un cirujano no puede operar sin sangre. También era un hombre de empresa y de prensa, y eso lo marcó. En un país con desigualdades profundas, esa marca se convierte en sospecha automática. Cada decisión suya se leía con un lente. ¿A quién beneficia? Y aunque algunas medidas podían tener lógica macroeconómica general, el ente no se quitaba. Porque la confianza social no se construye con ecuaciones, se construye con la sensación de justicia. Después de su paso por el gobierno, su figura sigue orbitando el debate público. No necesariamente como candidato, su perfil no era el del caudillo electoral, sino como referencia, como autoridad consultada. Como voz que opina desde un lugar que mezcla experiencia y poder simbólico. Y la prensa, con su tradición de influencia, sigue siendo parte del ecosistema donde se discute el rumbo del país. En el Perú, la prensa no solo narra la política, la empuja, la frena, la inclina. Los años 60 avanzan y el país entra en un ciclo donde la palabra reforma empieza a sonar con más fuerza, donde la desigualdad rural, la cuestión agraria, la migración a Lima, la presión social se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese contexto, el tipo de estabilización que Beltrán representó, ortodoxa, centrada en equilibrio fiscal, disciplina monetaria, credibilidad externa, empieza a ser vista por muchos como insuficiente. No necesariamente equivocada, pero insuficiente. Porque el Perú no era solo un problema de balanza de pagos, era un problema de estructura social. Y entonces llega otra gran relectura, más dura, más ideológica, que se consolidará con el golpe de 1968 y el gobierno militar de Velasco Alvarado. Ese ciclo, con su retórica antioligárquica y sus reformas profundas, necesita también sus antagonistas simbólicos: la oligarquía, el capital, la prensa tradicional, el liberalismo. Beltrán, por biografía, cae en esa categoría con facilidad. Se convierte en un emblema de lo que el nuevo discurso quiere superar. Pero incluso ahí, en la crítica, hay reconocimiento implícito. Si se lo usa como símbolo, es porque tuvo peso real. No se combate a un fantasma vacío. Se combate a una figura que representó una forma de entender el país. Orden primero, crecimiento con reglas, integración al crédito. Internacional, disciplina fiscal como condición de soberanía. Para Beltrán, la soberanía no era gritar contra el exterior, era poder pagar, poder importar, poder sostener una moneda creíble. Para sus críticos, esa visión podía parecer subordinación. Dos lenguajes distintos para una misma palabra. La vida de Beltrán, ya en su tramo final, transcurre con esa mezcla de prestigio y controversia que acompaña a quienes se meten a apagar incendios en casas ajenas. Porque el bombero, cuando se va, no se lleva el humo. El humo queda en las cortinas, en la madera, en la memoria. Y cada vez que alguien vuelve a olerlo, recuerda al que trajo la manguera. Muere en 1979, en un Perú que ya es otro, y al mismo tiempo sigue siendo el mismo en sus dilemas esenciales. Un Perú que ha pasado por juntas, por reformas militares, por nuevas promesas, por nuevas frustraciones. Un Perú donde la economía vuelve una y otra vez a ese péndulo. Orden y desorden, disciplina y concesión. Tipo de cambio como símbolo, déficit como anestesia, inflación como castigo. La balanza, siempre la balanza. Y si se mira su trayectoria completa, lo que queda no es una moraleja cómoda, sino una escena repetida en la historia latinoamericana. El tecnócrata que entra con la promesa de que los números salvarán a la política y sale descubriendo que la política siempre cobra. Cobra en apoyo, cobra en legitimidad. Cobra en paciencia social. Los números pueden estabilizar una moneda, pero no estabilizan una coalición. Pueden recomponer reservas, pero no recomponen confianza entre clases, regiones, gremios. Pueden convencer a un acreedor, pero no convencen a un mercado popular cuando el precio sube hoy. Beltrán fue, en ese sentido, un hombre de frontera, entre el mundo empresarial y el Estado, entre la prensa y el gabinete, entre la credibilidad externa y la tolerancia interna, entre el balance contable y el balance político. Y en esa frontera, cada paso hacia el equilibrio de un lado inclinaba el otro. Su nombre queda asociado a una idea que el Perú aprende con dolor y olvida con facilidad, que la estabilidad no es solo una cifra y que el desorden no es solo una tentación, que cada decisión económica es una decisión social, que cada ajuste tiene un mapa de ganadores y perdedores, y que cuando ese mapa no se reconoce abiertamente, cuando se disfraza de pura técnica, la calle lo dibuja a su manera. Beltrán ordenó cuentas, sí, abrió puertas,
Sí, dejó un precedente de disciplina, sí, pero también dejó una cicatriz política que otros usarían, una memoria de sacrificio que se convertiría en munición electoral, y una lección que el Perú volvería a enfrentar en décadas posteriores. Equilibrar la balanza de pagos puede ser posible en meses. Equilibrar la balanza política puede tomar generaciones.